vamos a empezar a hablar de la seguridad en Córdoba y nos vamos a basar en una encuesta. Entendiendo que es una encuesta, que no necesariamente va a ser lo que se refleja en la mesa donde ustedes están viendo hoy el programa. Pero es una encuesta seria realizada por uno de los encuestadores más serios de Córdoba, Gustavo Córdoba, y tiene que ver con la seguridad en concreto y con cómo percibe la sociedad cordobesa y los encuestados el manejo de la seguridad en esta provincia. Ante la pregunta sobre si la policía discrimina y detiene por portación de rostro, el 65% de los cordobeses consideró que eso es cierto. Resulta que en la capital, el 73% cree que la policía discrimina y detiene por portación de rostro. Cuando se separan esas respuestas por la edad de los encuestados, el resultado es que los jóvenes que tienen de 18 a 24 años considera que la policía discrimina y detiene por portación de rostro. Cuando se le preguntó a los encuestados si les parece bien que se realicen detenciones por merodeo, más de la mitad de los ciudadanos de la capital, el 52,2%, dijo que sí, que está de acuerdo en que se detenga por merodeo. Asciende todavía más en el Gran Córdoba, donde el 68% de los encuestados se muestra a favor de las detenciones por merodeo. La postura que justifica detener a alguien simplemente porque parece andar en algo raro sube a casi el 71% en los encuestados que viven en el interior. En relación a los operativos saturación, también cuestionado por organismos de derechos humanos, la Universidad Nacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, la encuesta indica que la mitad de los cordobeses, un 49,8%, está de acuerdo con ello. Donde vemos estos datos de la encuesta de Gustavo Córdoba, que nos acompaña esta noche. Gustavo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Y Oscar Arias, también es un gusto tenerte, Oscar, aquí esta noche. Muchas gracias. Bueno, Gustavo, danos algunos datos de esta encuesta que hiciste en estos últimos días y que presentamos en exclusiva aquí en el programa. De rigor, primero los datos técnicos, son 800 casos domiciliarios realizados durante la primera quincena de septiembre, son datos realmente importantes, frescos, que ponen en evidencia, en primer lugar, que hay sensaciones encontradas, ¿no? Yo creo que una de las primeras conclusiones, al menos que saco yo, es que pareciese haber muchos fenómenos de la percepción de la seguridad en los cordobeses, ¿no? Tanto aquellos que o han sufrido, por ejemplo, que es mi caso, me han robado en casa por 10ª vez en poco tiempo, o aquellos que nunca han sufrido un episodio de inseguridad que también creen que les puede pasar, como también el hecho de la simplificación de creer que todo es una cuestión policial o de inseguridad relativa a los eventos delictivos. Me parece que para profundizar un debate en este sentido tenemos que hablar de, primero, una visión más integral, una visión más 360 de las inseguridades que tenemos como sociedad en la Argentina. Y ahí entran no solamente la cuestión policial, sino también la alimentaria, de cuánta gente delinque por no tener que comer. La inseguridad de la vivienda, de no tener siquiera un lugar, digamos, la cantidad de familias hacinadas que hay en la Argentina. Creo que en una primera lectura así rápida, lo bueno es empezar a profundizar un debate, porque ahí hay una de las preguntas que nosotros hacemos con respecto al Código de Faltas, que hay una duda muy grande. Yo no sé si mucha gente sabe en profundidad el contenido del Código de Faltas, porque por ahí nos largamos a pedir o la derogación total de un código de falta que no conocemos, o pedimos que se profundice, que sea más fuerte o que tenga más mano dura, cuando en realidad tampoco lo conocemos. Entonces, estos apresuramientos me parece que es importante empezar a discutir. Ya vamos a hablar sobre los datos del Código de Falta, los vamos a ver en un tape. La idea de traerlo aquí a Oscar Arias es poder cruzar datos de alguien que hace una encuesta, como es Gustavo Córdoba, hablar con Oscar, que, como ustedes saben, es el creador de Luciérnaga con otra gente y tiene un contacto en la calle con un montón de gente que es víctima de diferentes inseguridades. Cuando ves en esta encuesta que la gente está de acuerdo con que se discrimina y se detiene por portación de cara, Sí. pero al mismo tiempo está de acuerdo con el merodeo, Sí. ¿qué lectura haces? Bueno, creo que si a la persona se le preguntara si está de acuerdo con las detenciones arbitrarias, diría que no, en primer lugar. Con respecto al tema del merodeo, me parece que es una reacción que es fruto de la cultura del miedo. La gente está
acobardada, está en una situación de sálvese quien pueda, si se quiere, y quiere que la policía esté cuando le llama, cuando se siente inseguro. Por supuesto, no comparto ese artículo del Código de Faltas, pero entiendo la persona que está saturada, que está harta de que les roben y que quiere la policía, quiere presencia policial. Me parece que es una manera de expresar que quiere eficiencia con respecto a la policía. No me parece que la gente esté de acuerdo con que se discrimine y se criminalice la pobreza o a las personas que no son quienes, digamos, llevan adelante los delitos. Pero a mí me parece que la cuestión con respecto a este tema de la inseguridad que se va a tratar esta noche, etcétera, es indispensable, me parece, retomar algo de lo que dijo Gustavo. Y una cosa es hablar de cómo se lucha contra la inseguridad y otra cosa es construir seguridad. No es lo mismo. No es lo mismo estar sano que estar enfermo. Si vos estás enfermo, necesitas algunos medicamentos para curarte y bueno, si lo tomás, digamos, como un síntoma de una enfermedad social, todo esto que nos pasa como inseguridad, y bueno, habrá algunas herramientas, serán policiales, serán políticas, etcétera, pero la principal, digamos, si nosotros no trabajamos en generar, digamos, salud, en el sentido de lo que dijo, de garantizar derechos en términos de seguridad alimentaria, por ejemplo, en Argentina hay 6 millones de niños pobres, 6 millones de niños pobres y 2 millones que no tienen garantizado su alimento, ¿sí? Hay otras variables como el tema narcotráfico, son variables enormes, o sea, que si vos no las laburas, después tenés un montón de chicos que son empleados en narcotráfico, en las villas, etcétera, que se matan entre ellos, que le tiran a la policía, que la policía a veces participa en el negocio, a veces lo combate, pero son variables sobre las que no se hace, digamos, hay una desidia, diría yo, política, social, porque es de arrastre. Entonces, si vos no las laburas, después, por más que transformes al Estadio Córdoba en una cárcel, te vas a hartar de llenarlo y vas a tener que habilitar otra cancha. A mí me da la sensación también, viendo estos números, que hay algún componente que no termino de entender. Porque si uno ve la tasa de criminalidad que tiene Córdoba, por ejemplo, y digo a nivel provincial, no es una tasa que supere la media nacional, sino que además de América Latina puede considerarse una de las más bajas. Ahora, cuando le preguntan a la gente si tiene una percepción de inseguridad, y es quizás el primer reclamo junto que aparece ahora creo con el tema de la inflación, pero el primero que aparece es el tema de la seguridad. ¿Cómo se responde esa diferencia entre los datos que muestra la tasa de criminalidad y esa percepción que tiene la gente en esta provincia especialmente? Elisabeth Neumann, una gran investigadora alemana en la década del 70, acuñó un término que se denomina teoría de la espiral del silencio, que los politólogos generalmente la utilizamos para analizar el voto vergonzante. Pero esa teoría de la espiral del silencio explica muy bien que la mayoría de la gente, aún sin estar de acuerdo, se adhiere al pensamiento que considera predominante o mayoritario en una sociedad determinada. Entonces, más allá de que le haya pasado o no, más allá de que le pueda pasar o no, el impacto de lo que la gente ve en el consumo mediático de los episodios de inseguridad, hemos llegado al extremo de creer que en el interior de Córdoba hay gente que cree que va a tener una salidera bancaria, cuando en realidad son fenómenos puntuales de ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes. Déjame que te pregunte una cosa en relación a lo que decía recién Oscar. Él hablaba de construir seguridad. A veces me da la sensación en el gobierno de Córdoba que lo que se construye es inseguridad para vender seguridad. Y en esta encuesta algo de eso percibo también, ¿no? La gente se siente potencial víctima todo el tiempo y se le vende más policías en la calle, una provincia policializada, como decía recién de la Sota, con resultados pésimos, paupérrimos, con el doble de policías de hace 8 años y el doble de delitos también. A ver, ¿eso se vende? ¿Hay un politólogo que puede pensar eso también? Lo que yo creo es que estamos en un buen momento porque esta es la previa del armado de las propuestas para los candidatos a presidente y a los candidatos a gobernador. Y vuelvo a insistir con la idea de una visión 360 del problema de la seguridad o de la inseguridad. Me parece que estamos a tiempo de enfocar el problema de una manera mucho más integral. Reducirlo al episodio policial me parece que es un enorme defecto de la política argentina. Y de la de Córdoba en particular, ¿no? Creo que además la sociedad, y en esto
Yo en el pasado he hecho varias encuestas de victimización, que es un modo interesante de investigar cuántos delitos realmente ocurren, ¿no? Y uno de los ítems que nosotros preguntábamos era el modo de involucramiento que tiene el ciudadano en general frente a estos episodios. Y la verdad es que siempre, en porcentaje que superaban el 70 o el 80%, la mayoría decía que no se sentía en condiciones de participar o de colaborar en algo. Y me parece que ahí está una de las claves. El que entienda cómo motivar a dejar de ser indiferente frente a estos episodios va a dar en la tecla de una verdadera política efectiva. Porque esto, me parece que en lo que es la formulación de las políticas públicas tiene que estar presente. Si no, es solamente una cuestión de, a ver, vamos a trabajar a nivel superficie y nunca vamos a trabajar a nivel profundidad porque no nos da ningún rédito. Vamos con Luis Segarra, que está con las redes sociales, a ver cómo están participando, cómo nos acompañan esta noche. Lucho. Sí, comenzamos por Facebook con lo que era cronológicamente lo que ustedes recordaban, el episodio en el que Suárez advertía al fiscal Molina a cargo de la investigación del asesinato de Güere Pellico. Ricardo Pedernera dice, esto no da para más, no sé qué espera el gobernador para cambiarlo. Y recuerda, al cargo lo puede ocupar hasta un civil. Luego en Twitter tenemos muchos cuestionamientos también al manejo de la fuerza policial. Joaquín, tenemos las ciudades policializadas y aún así hay violencia, dice De la Sota. Descubrió que la primer fuente de violencia es la policía. Raquel también dice, asusta tanto el abuso policial legitimado en armas y poder como el delincuente. Y también se refiere al episodio de Julio César Suárez. Se tornan costumbre las amenazas del jefe de policía cada vez que los subalternos aplican gatillo fácil. ¿A quién hay que temer? Se pregunta. Gracias, Lucho. Bueno, esta semana la discusión de la seguridad estuvo muy presente por algunos casos que conmovieron a la opinión pública. El de Joana Moretti, una chica que está internada en el hospital de urgencias, el de Roque Farrán y algunas declaraciones del jefe de policía sobre unas estadísticas que al final no mostró. Vamos al segundo tape sobre la encuesta que hizo Gustavo Córdoba, donde la gente habla ya sobre la policía y algunos datos que quizás los sorprendan las valoraciones que hacen los cordobeses.